vamos a mirar en el Salmo 89. En el 14, verso 14, para empezar a establecer unos principios del reino, para que lleguemos a entender la necesidad que hay en nosotros de hacer ciertos procesos para que verdaderamente el Señor se manifieste en nuestras vidas. ¿Ya lo tienen? Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de ti. Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros estamos buscando el trono de Dios, la presencia de Dios, Él necesita ver en nosotros justicia y juicio. Muchas personas creen que tienen a Dios. Y si usted le pregunta a cualquiera que salga de misa, le dice que él tiene a Chuchito. Pero necesitamos es establecer las verdades en nuestras vidas. Porque, ¿por qué no vemos lo que la Biblia dice que como hijos de Dios debemos ver? ¿Y por qué no recibimos lo que la Biblia dice que como hijos de Dios tenemos que recibir? ¿Por qué, por ejemplo, como hijos de Dios no hay paz, sino afán o angustia, obsesión, si Él es el príncipe de paz? Amén. Ahí no nombre nada de lo económico todavía, ahí no nombre nada financiero. Entonces, nosotros debemos tener un nivel de justicia y de juicio en nuestro ser establecido para que el trono de Dios verdaderamente esté en nuestra vida, porque nosotros anhelamos que el trono de Dios esté en nuestras casas, ¿cierto? En nuestros hogares, que el trono de Dios esté en la empresa, en el negocio, en el trabajo. Pero a veces, la verdad, no entendemos qué pasa, porque si cargamos la Biblia, si oramos, si ayunamos una vez cada 6 meses, ¿por qué el Señor no hace nada? ¿Cierto? Decimos, ¿por qué no pasa nada? Porque en realidad tenemos que tomar en cuenta son las verdades. Entonces la verdad es que en nuestra vida se tiene que establecer un nivel de justicia. Y justicia es estar alineados con el trono de Dios. Justicia es estar en obediencia con todo lo que el Señor dice, nuestro Padre dice, y todo esto está establecido en la palabra de Dios. Tenemos que empezar a mirar la palabra de Dios como Dios quiere que la veamos, y es como una constitución universal para el gobierno del Padre aquí en la tierra. No, tenemos que dejar de mirar la Biblia como algo religioso. Desde cuando yo empecé, el Señor me enseñó a empezar a mirarla así. Yo lo miro ya es como puro derecho. En realidad la Biblia es puro derecho. Son leyes espirituales que gobiernan el universo, establecidas por nuestro Padre Celestial. Cuando empezamos a mirar la Biblia de esa manera, ya la mente religiosa se va, ¿cierto? Porque a veces uno cree que la Biblia es para que lo lea o leerla cuando ya no está cuchito, viejito, ya no hay nada más que hacer. Pero ahí están los principios. Muchas personas que van a las iglesias no han entendido que ahí están los principios y que solamente viviendo estos principios podemos realmente recibir del Padre lo que la Biblia dice que podemos recibir. Entonces, es necesario establecer en nuestra vida justicia y juicio. Pero ¿por qué no hemos podido? Entonces, eso está en el libro de Eclesiastés. Le voy a empezar a dar los principios. No vamos a poder explicar muchas cosas, pero si usted escribe ahí, puede estudiar en su casa. Y cualquier pregunta, pues con los pastores también se pueden aclarar. Amén. Eclesiastés 3:16. ¿Qué título tiene ahí? Injusticias de la vida.
Diga, injusticias de la vida. Entonces uno puede, a veces hay personas que creen que Dios es injusto. Hay personas que cuestionan al Señor. No, es injusto que yo cargue la Biblia toda la semana y que no me vaya bien. Es injusto que yo sea el primero que llego a la iglesia y no me vaya bien. Es injusto que yo tenga la Biblia más cara de todos los hermanos y no me vaya bien. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que no es por asistencia, es por obediencia. Diga, no es por asistencia, es por obediencia. Claro que hay algunos que ni asisten ni obedecen. Ahí es que asistir y hay que obedecer. Amén. Dice, vi más debajo del sol. Eclesiastés 3:16. Está diciendo Salomón, el sabio, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de justicia, allí iniquidad. Entonces, el Señor necesita ver en nosotros justicia. Pero lo contrario de la justicia es la iniquidad. No vamos a hablar del juicio porque buscó juicio y halló impiedad, pero sería otro tema que también hay que establecerlo. Pero estableciendo la justicia va a haber un juicio a nuestro favor. En realidad la justicia es la que mueve el juicio. Entonces es importante que miremos el tema de la justicia. Entonces el Señor está esperando que nosotros haya un nivel de justicia. La justicia es lo derecho. Por eso se llama, el abogado estudia derecho. Ahí hay un abogado, ¿cierto? Pero lo contrario a la justicia es la iniquidad. Y la iniquidad es lo torcido. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:23, que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Tenemos que también empezar por saber quién somos. ¿Quién somos? Espíritu, alma y cuerpo. Porque muchas veces no sabemos ni quién somos. En la escuela nos enseñaron que éramos cabeza, tronco y extremidades. Bueno, ese es el cuerpo, pero realmente el que nos creó nos dice quién somos. La filosofía dice muchas cosas, pero al final no dice nada. El Señor sí sabe porque Él nos creó. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la iniquidad, que es lo contrario a la justicia, está en nuestro espíritu. Hay temas que son del espíritu, hay temas que son del alma, hay temas que son del cuerpo. En las congregaciones se enseña a romper las maldiciones, pero hay unas maldiciones que vienen a través de la sangre. Esas maldiciones están en el alma y también son generacionales. Pero lo que vamos a estar hablando es de lo que hay en el espíritu. Amén. De lo que hay en su espíritu. Porque para nosotros comunicarnos con el Padre Celestial es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que tiene comunión con nuestro espíritu. Pero si hay iniquidad en el espíritu, su ser puede estar gobernado o por su carne, o por su alma, o por su espíritu. Antes de llegar al Señor Jesucristo, nuestro ser estaba gobernado por nuestra carne. ¿Sí o no? Llegando al Señor Jesucristo, muchos todavía están así. O sea, al revés.
cuerpo, alma y espíritu. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el que estaba muerto era nuestro espíritu, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero caminábamos y comíamos y sentíamos. Entonces el que estaba muerto era el espíritu. Llegando a Cristo, el espíritu, el Señor lo resucita. Entonces, la iniquidad está en el espíritu y la iniquidad se ha definido como una sustancia espiritual que se impregna en el espíritu. Esa sustancia espiritual es de maldad. La iniquidad es lo torcido, la justicia es lo recto. La iniquidad es todo lo contrario a la justicia. Por eso dice que justicia y juicio sostienen el trono. Cuando estamos alineados a la justicia, realmente podemos experimentar el trono de Dios. Y cuando estamos en el trono del Dios, cuando estamos en el trono del Rey, usted mire en la Biblia, verá que por ejemplo la reina Esther o los que llegaban del rey, pídeme lo que quieras cuando está delante del trono. Pero habían unas reglas donde algunos no podían entrar en el patio donde estaba el rey porque, ¿sí? Pero cuando entramos en el orden de Dios con justicia, eso causa vida. Entonces, es a través del derecho. La iniquidad empieza en Ezequiel 28. Ezequiel 28. Donde habla del querubín protector. Lo que pasa es que dice en Efesios capítulo 1 que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él no nos escogió cuando nos hicieron la oración de fe. Tenemos que abrir más, que el Señor nos abra más el entendimiento de realmente la eternidad. Pida al Señor que le dé más entendimiento, porque cuando empezamos a comprender realmente cómo es el reino, se va la mente religiosa y nos vamos a dar cuenta de que esto es mucho más allá de lo que hemos creído o una religión. Efesios 1 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha, habiendo sido predestinados. Después lo estudia, predestinados. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿A dónde estábamos? ¿Dónde estaba usted antes de la fundación del mundo? ¿Usted no se ha preguntado eso? Estaba delante del Padre, porque si lo escogió es porque estaba delante del Padre. Pero Dios es espíritu, dice la Biblia. Allá no entra carne ni sangre, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo estábamos? Porque Él nos creó espíritu. Él nos creó espíritu. Él es el Padre de los espíritus. Ahora va tomando como sentido muchos versículos, ¿cierto? Porque uno creía que era el padre del espíritu de ruina, el padre, no, de nuestro espíritu. Él es el Padre de los espíritus. Él es nuestro Padre y Él nos creó espíritu. Amén. Quiere decir que nosotros deberíamos ser muy espirituales, porque la naturaleza genuina nuestra es ser espíritu. Y sobre Adán sopló su espíritu. Una reunión de varones es muy importante porque el varón es el que da vida, el varón es el que tiene la semilla. El Señor sopló sobre el varón el espíritu, no lo sopló sobre la mujer, renunciando al machismo. El varón
es gloria de Jehová, dice la Biblia. Las mujeres son importantes para el Señor, pero el varón para el Señor es una gloria. Nosotros mismos no hemos entendido quién somos. Con todo esto que vamos a estudiar, el Señor quiere que entendamos, comprendamos realmente quién somos aquí en la tierra. Muchos de nosotros hemos creído que somos lo que el televisor dice que somos, lo que el sistema dice que somos, lo que determinada religión dice que somos. Pero en estos tiempos el Señor está trayendo la revelación, dice la Biblia, a sus santos apóstoles y profetas, para poder comprender realmente quién somos. Amén. Una de las cosas que tiene que suceder en estos días es que su autoestima sea restaurada. Que ya no siga, pobrecito yo, no sé ni quién soy, nadie me quiere, todos me rechazan. O sea, eso tiene que ser sanado. Que toda esta palabra lo sane y el Espíritu Santo le sane. Porque el Señor quiere que tomemos la identidad de hijos. Y como hijos todos somos iguales. Diga, como hijos todos somos iguales. Pero a veces el enemigo se ha encargado de hacernos creer lo contrario para que no podamos desarrollar el potencial que el Padre puso en nosotros para manifestarnos aquí en la tierra. Y nos tiene engañados, y nos ha tenido engañados durante mucho tiempo. Pero una de las cosas que va a salir de aquí es el engaño. Gracias por su entusiasmo. Entonces, la iniquidad empezó en Ezequiel 28. Estábamos en la dimensión de espíritu y allá hubo una rebelión. ¿Sí lo han leído? Y hubo una contaminación. Entonces, dejémoslo ahí. Estúdielo allá. Pero allá empezó todo. En el espíritu. Vamos a mirar en el Salmo 7. Cada cosa que estamos hablando tendría una explicación, pero no tenemos el tiempo para explicar. Pero los pastores, con su pastor, poco a poco van a ir aclarando muchas cosas. Todo está muy claro en la palabra de Dios, no se preocupe, que Dios tiene el gobierno de todo. No se asuste porque no haya oído antes esto. El ser humano normalmente se asusta cuando escucha nuevas verdades. Hace 20 años casi me vuelvo loco, pero uno orando, ayunando y leyendo la palabra comprende todo. Hay personas, bueno, mejor no hablo por allá. Es que cuando yo estuve por allá en una universidad, había un muchacho que leía la Biblia, pero la pasaba fumando marihuana. Entonces estaba volviendo loco y le estaba echando la culpa a la Biblia. Usted capta, ¿cierto? Entonces, la única forma de realmente comprender al Señor es siendo santos, apartándonos de todo lo que a Dios le desagrada. Salmo 7:14 dice: He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. En la iglesia del Señor se ha dañado mucho el testimonio porque las personas que están dentro de las iglesias están dando a luz engaño. Y muchos
yo también lo viví hace muchos años, no sabía qué hacer. La mayoría de las cosas que vamos a hablar acá es porque hemos tenido un proceso y podemos hablarlas porque las hemos superado. Y seguimos en el proceso para alcanzar otras dimensiones. A mí nunca me gusta presentarme como si, no, aquí yo tengo ya las alas y ustedes son pecadores. ¿Sí me entiende? O sea, ese no es el tema. El tema es que todos como hijos de Dios estamos en procesos y que cada uno de nosotros tenemos que vivir procesos y superar procesos para alcanzar nuevas dimensiones en Dios. Todos estamos viviendo procesos, cada uno en su nivel. Entonces usted no se siente el más pecador del mundo. El Señor lo ha traído aquí es para que precisamente comprenda por qué no ha podido hacer las cosas, porque muchos que cargan la Biblia también se han suicidado, porque se decepcionan a sí mismos, porque no, definitivamente le quedé mal a Dios, me ahorco. El diablo los engañó, pero tampoco nadie los pudo ayudar a salir de ahí. Nosotros estamos aquí para mostrarles un camino de cómo se pueden hacer las cosas para que usted salga de la condición en la que ha estado durante mucho tiempo y pueda llegar a agradar al Padre, porque todos anhelamos agradar al Padre. Amén. Ese es el punto. Entonces dice ahí que dio a luz engaño, y por eso a veces nosotros vemos que eso sucede. Concibió maldad, pero dice el impío concibió maldad. Es que es lo que estoy hablando. ¿Quién es el impío? Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? El justo es el que está alineado a la justicia y está siendo justificado por el Señor. El pecador es el que está afuera, que no conoce al Señor. Y el impío es el que conoce, pero vive como si no conociera. Amén. Y de eso están llenas las iglesias. El impío, ahora cuando usted lea la Biblia va a saber de quién está hablando. Cuando diga el impío, está hablando del que conoce, pero no vive. Dice, el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad. En realidad, para uno sacar la iniquidad no necesita siempre estar en una reunión de estas, porque si no, imagínese, nadie podría tener niveles de justicia. En realidad, el Señor saca la iniquidad es cuando el Hijo de Dios obedece la palabra de Dios, se guarda en santidad, corrige todos sus hábitos, corrige, si robaba ya no roba, todo lo dejó atrás, porque el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En realidad, cuando la persona es consciente de eso y hace lo contrario y empieza a establecer niveles de justicia, saca la iniquidad. Pero el impío, que es el que conociendo abre la puerta, de todas maneras va a llegar un momento donde va a tener que ser libre porque no puede por sí mismo hacerlo. Amén. Dice en el 16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Lo malo de la iniquidad es que trae muerte. La iniquidad trae muerte. La iniquidad trae muerte en diferentes áreas de la vida. Diga, la iniquidad trae muerte. Por eso vamos a sacar la muerte. Vamos a sacar la muerte de aquí. Proverbios 26:2 dice que la maldición no viene sin causa. Proverbios 26:2. Entonces a veces recibimos como hijos de Dios daños, males, maldiciones, y uno dice, pero ¿por qué si yo leo la Biblia, cierto? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Y por qué si yo soy uno de los cercanos del pastor, por qué me pasa eso? ¿Por qué si
si yo me la paso escuchando la emisora? Algunos creen que son adoradores porque la pasan escuchando todos los días adoración en la radio. Y bueno, eso sirve, ¿cierto? El ambiente y todo. Pero es que lo que debe suceder es establecer todo en nuestro ser. Normalmente nosotros nos conformamos es con lo que hay externo, todo lo externo. Que me guíen a la oración, que me lleven, o sea, todo lo externo, pero lo poderoso es cuando lo establecemos en nosotros. Que no escuchemos adoración, sino que nosotros seamos adoración. Eso es lo que hay que establecer. Amén. La maldición no viene sin causa. Ahí le voy dando unos principios. Segunda de Timoteo 2:19. Vamos a mirar. Segunda de Timoteo 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. Diga, pero el fundamento de Dios está firme. Mire que lo que estamos hablando son fundamentos, son principios. Porque si usted en la palabra enseña de aquel que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca, entonces aparentemente a veces hay unas edificaciones muy bonitas, pero si no permanecen, de nada sirve. Aquí estamos hablando de edificar su vida. Por eso su vida, para que permanezca en Cristo, tiene que ser edificada sobre la roca. Dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Ahí cabe una pregunta. ¿El Señor lo conoce a usted? Porque es que normalmente nosotros decimos, es que yo conozco al Señor. Mire, eso es, yo le digo que son los dinosaurios. Los que llevan 40 años en el Evangelio, 30 años, 20 años, y creen que por antigüedad tienen una autoridad. La pregunta, a veces le preguntamos, ¿y usted cuánto hace que conoce al Señor? Entonces algunos llegan y ahí mismo se acomodan así, 30 años, hermano. Cuando el Señor me enseñó esta palabra, entonces yo dije, ahora sí ya tengo con qué bajar ese pecho. ¿Y el Señor lo conoce a usted? Entonces la pregunta no sería cuánto hace que conoce al Señor, sino cuánto hace que el Señor lo conoce a usted. Pero imagínese que el Señor no puede ver el pecado. Y el fruto de la iniquidad es el pecado. La iniquidad es la raíz. O sea, la iniquidad es lo que está enterrado del árbol que no se ve. Y el fruto es el pecado. Y el Señor no puede ver el pecado. Entonces, ¿cuánto hace que el Señor lo conoce? Hace muchos años yo tenía unas experiencias allá en Cali con unos hermanos que eran muy cabezones. Se sabían la Biblia en 2 y 3 versiones. Pero había uno que era tan mentiroso y tan vago que la esposa era una muda que un día casi habla. Porque él profetizaba. Entonces una vez la agarraba la tembladera en la adoración y ese día mi esposa se había hecho amiga de la muda. Y tenía una niña como de 13 años con la muda. Lo que pasaba era que el que profetizaba no sabía que ese día iba a llegar la esposa. Estoy hablando de como unos 10 años, 15 años.
Y entonces siempre agarraba la tembladera y así dice el Señor, pum, tumbaba las sillas y era todo espectacular. Y la mudita ya había llegado y él no se había dado cuenta que el esposo hacía eso. Y cuando cayó y tumbó todas las sillas y todos decíamos, uy, el hermano más espiritual de la congregación. Y esa muda soltó la risa y casi habla. Porque no le hacía mercado, no ayudaba a la hija, la tenía abandonada, nadie sabía que existía. Andaba enamorando a una hermana que sí tenía plática y él era el siervo de Dios. Bueno, menos mal que eso solamente es en Bogotá que se ve, por acá casi no se ve eso. Entonces sale a luz la iniquidad, sale a luz el pecado por la iniquidad. Conoce el Señor a los que son suyos. Con versículos como estos se le va acabando a uno como la religiosidad y como que se va confrontando con el Señor, ¿cierto? Sí. Diga, amén, pastor, está fluyendo, diga. De eso se trata, de que no sigamos creyendo lo que no es. Ya leímos, salió a la luz engaño. ¿Sabe qué es lo más, para mí, algo peligroso sería engañarme yo mismo? Y me he cuidado de eso, de engañarme a mí mismo. Usted tiene que confrontarse en esta mañana con su realidad espiritual, con su vida, con su verdad, para que no se siga engañando. ¿El Señor lo conoce? Ya me voy a poner legalista. Porque si usted dejara de respirar hoy, en esta mañana, dejara de respirar y llegar allá donde tiene que llegar, convencido de que porque tiene la Biblia va a llegar al cielo, a la eternidad con el Padre, y cuando llegue allá golpeando y timbrando, ¿usted quién es? No lo conozco. Así le dijo el Señor a unos, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Ah, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Sí, pero no los conozco. Ahora, ¿cómo serán los que no han profetizado, los que no han hecho milagros y los que no? O sea, eso no tiene nada que ver. Esa es la confrontación que tenemos que tener. No podemos seguirnos engañando. Mire, muchos viven en afán, no hay tiempo de nada, a veces ni almuerzan. Y muchos no es porque tengan avaricia del dinero, no, es porque también les gusta lo que hacen, en fin, hay muchos motivos. Pero muchos no tienen espacio ni para ellos mismos. Y a veces uno se descuida y cae en lo mismo, en el sistema. ¿Usted le ha pasado que corra para acá, corra para allá? ¿No? Y de pronto cuando se asoma al espejo, uy, yo estaba todo espelucado y todo el día así. Qué pena. Le iba a decir otra cosa, pero más pena con usted. No tiene el tiempo de mirarse al espejo que tenga por aquí algo y todo el día con eso ahí. Porque el afán. Entonces no corra y no se ha dado cuenta que todo el mundo, pero nadie le dice porque le da pena. Quítese ese moco de ahí. Pero a veces pasa eso. Ya me puse más expresivo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted invoca el nombre de Cristo, tiene que apartarse de iniquidad. ¿Cuántos aquí invocan el nombre de Cristo? Tiene que apartarse de iniquidad. Porque cuando uno invoca el nombre de Cristo
pero no se aparta de la iniquidad, está dando a luz el pecado y está siendo un mal testimonio para los que no conocen de Cristo y un estorbo y piedra de tropiezo. Es mejor que no diga que conoce de Cristo, pero como sí conoce y el Padre sabe, lo único que nos queda es apartarnos de iniquidad. Dígale al que tiene enseguida, tenemos que apartarnos de la iniquidad. Dígale, pero dígale sin pena, dígale, tenemos que apartarnos de la iniquidad. ¿Ah? Por eso estamos aquí. Salmo 51. Le estoy dando unas pautas y ahora más tarde le decimos lo que vamos a hacer. Pero lo que estamos demostrando, las causas por las cuales usted tiene que anhelar apartarse de la iniquidad. Y mientras vamos hablando, que el Espíritu Santo le vaya mostrando a usted cuáles son las iniquidades que hay en su vida. Amén. Que el Espíritu Santo le vaya mostrando cuáles iniquidades hay en su vida, aún iniquidades que usted no sabía. Que el Espíritu Santo le recuerde muchas cosas de su niñez. Que el Espíritu Santo le revele las iniquidades de sus ancestros que han causado maldición en su vida, para cortarlas. Salmo 51 dice en el 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado. Entonces tenemos que empezar a mirar y a revisar realmente cómo fue la forma en que fue concebido usted. Hemos atendido muchos casos y para todo lo que vamos a hacer tenemos que ser valientes. Por eso lo que hablamos al comienzo, lo que pase aquí se queda aquí. Porque ahora las esposas deben estar allá esperando que llegue para que me cuente. No, imagínese que aquel, no, usted supiera. Y quien lo veía. Nosotros hemos tenido reuniones donde hemos sacado esto con los pastores, pero uno ya tiene que tener la madurez porque ya uno no mira lo que el otro va a hablar, yo miro, por ejemplo, lo que yo tuve que sacar. Y yo le digo, saque lo que quiera, que eso yo lo tenía. Imagínese lo que sea, yo lo tuve. Solamente me faltó montar en globo. Y parapente, pero no, ya no. Entonces muchos de ustedes tienen cosas muy guardadas dentro de su ser. Y algunos harán, esto yo me lo llevo a la tumba, ultratumba. No, eso sí lo puede llevar a la tumba, pero el Señor quiere es que lo saque, porque el Señor no quiere que se vaya para la tumba, sino el Señor quiere es que sea un instrumento poderoso aquí en la tierra. El diablo sí le ha dicho, no, usted que se va a poner a hablar eso, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Y usted después de viejo hablar eso? No. Coja juicio, le dice el diablo. Pero cuando uno confiesa eso, viene libertad.
y viene paz y muchas cosas se desatan. En maldad he sido formado. Entonces vaya usted pensando, es lo que estamos mirando ahorita. A medida que vamos hablando ciertas áreas, usted tiene que ir escribiendo si quiere, porque esta va a ser la oportunidad de que usted sea libre de una vez por todas en su vida. No se deje chantajear por el diablo, porque el diablo le va a decir, no, pero qué vergüenza va a contar eso. Yo como ya soy sinvergüenza, ahorita les cuento algo para que vayan cogiendo confianza. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Claro, porque estaban alineados con el Señor y estaban en santidad, no se avergonzaban. Entonces cuando uno está así, no se avergüenza la desnudez. Pero para que usted no le dé vergüenza su desnudez, por eso tiene tiempo para que se vaya alineando y cuando llegue el momento usted se pueda desnudar y no tenga vergüenza, aunque de pronto sí da vergüenza. Pero ¿cuál es, o diría el teólogo, hermano, ¿y eso en qué parte de la Biblia está? ¿En hebreo o en griego? ¿Cómo lo quiere? Pues fácil, la Biblia dice que el Señor fue expuesto públicamente y le dibujan el trapito, pero yo creo que era sin trapito. Y fue expuesto antes de morir. Y el Señor lo que quiere es que en nosotros haya una muerte al orgullo, a la soberbia, a la prepotencia, a la vanidad. Algo que se me olvidó hacer al comienzo, el Señor me ha mostrado, pero se lo voy a decir. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús iba entrando a Nazaret? En un pollino. Iba entrando en un pollino el Señor Jesús y dice que todos tiraban sus mantos. ¿Sí lo ha leído? Todos tiraban sus mantos para que Él pasara. ¿Sabe qué significa eso? Que Él es más importante que lo que yo soy. Entonces una de las cosas que se me ponía a que les dijera es que cada uno de ustedes suelte sus mantos. El que es doctor, suelte el manto. El que es, hay muchas clases de mantos, ¿cierto? Alcaldes, senadores, doctores, empresarios. Es que usted no sabe quién soy yo. Esa está de moda, ¿no? Es que usted no sabe quién soy yo. No importa quién sea usted. Usted lo que tiene que saber es quién es el Señor, que es más que usted. Y que más que todos nosotros. Y que para que Él pueda obrar en nosotros, nosotros tenemos que quitarnos nuestras vestiduras con las que nos arropamos y ponerlas por el piso para que Él pase por encima de todo eso. ¿Cuántos están dispuestos? Es la forma en que realmente Dios puede obrar en nosotros, no hay otra. A mí me gusta y yo mismo me hago la terapia de antes de, por decir algo, presentarme o vivir, que como pastor, que como super hiper reverendo, apóstol, profeta. Yo me hago la terapia de primero sentirme hijo. Lo más importante es sentirnos hijos. Cuando uno se siente hijo, todo lo demás se lo puede quitar sin problema. ¿Para qué tanto título? Lo más importante es que nos podamos sentir hijos. Y yo pongo ese
o lo que la gente piensa, o lo que la gente dice, o lo que yo creo, o lo que Dios ha dicho, pero de todas maneras hay que ponerlo por el piso para que Él sea el Señor de todo. Quítese y póngalos en el piso. Si usted en cualquier momento Dios nos pone a ministrar o en fin, o si está que se revienta, también puede hablar, porque ha pasado, déjeme hablar, porque el Espíritu Santo empieza a redarguir que uno ya ni se aguanta. Que sea guiado por el Espíritu puede tener libertad. Amén. Empiece a mirar cómo fue usted formado en el vientre de su madre. ¿Realmente fue concebido en el orden de Dios o fue en pecado? Hay muchos casos. Algo que tenemos que tener claro es que no importa cómo haya pasado, aunque sí importa porque ha afectado su vida, ha afectado nuestras vidas, pero en realidad nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que llegar a un nivel de revelación. Yo tengo claro que mis hijas no son mis hijas. Y desde muchos años el Señor me hizo la terapia de entregarlas. Porque la primera nació y estaba pagando el servicio militar, y la segunda nació y yo estaba en la cárcel. Definitivamente el Señor nos cortó el cordón umbilical. Entonces, para lo que yo ando haciendo, aunque nos amamos, somos desprendidos, porque el Señor también las usa a ellas, donde estén. Una está en Guatemala, la otra ya quiere volar también. Pero yo digo, yo tengo entendido que son hijas de Dios y para el servicio de Dios. Nacieron en este hogar, pero no son mías, son de Dios. Claro, para uno tener esa mentalidad tiene que creer lo que aquí está escrito, ¿cierto? Aunque vivo pendiente de ellas, pero no son mías. Entonces, yo entiendo que si nacimos en un hogar, no importa cómo nacimos, algunos de una manera muy fea, lo importante es que somos hijos de Dios. El Señor usó un vientre, así como usó el vientre de María para que naciera Jesús. La escogió y le dio gracia. Ese vientre tiene una matriz, esa matriz es la del Hijo de Dios, ahí nace. Pero en definitiva era el Hijo de Dios con un propósito, ¿sí me hago entender? Entonces no nos enfrasquemos, usted no se enfrasque, ay, y yo como nací, y mi papá estaba borracho, preciso. No, ya, o sea, usted tiene que pasar eso. Ya tenemos que declarar lo que tenemos que declarar, renunciar, confesar y sobreponernos a eso, pero no le ponga mucho sentimentalismo, sino póngale espiritualice conforme a la palabra. Estábamos haciendo la tarea allá en Bogotá y sobre todo con las hermanas. Hermana, no le pongamos sentimentalismo. Sí, es que mi abuelita fue prostituta. ¿Ya qué podemos hacer? No se me ponga sentimental, póngase espiritual. Ya su abuelita está enterrada. ¿Sí me hago entender? Este es un tema espiritual, no es un tema sentimental. Es que mi papá como que fue homosexual unos años. Bueno, renuncie, ya que va a llorar. Pobrecito. Bueno, sí, ya, pero esto es espiritual, no sentimental. ¿Sí me hago entender? Porque usted tiene que aprovechar el momento de sacar, hay que declarar, hay que confesar. Si usted no lo hace, sino que se deja chantajear por el enemigo y no va a poder declarar con libertad, ¿sabe qué va a pasar? Pues se va a llevar lo mismo que trajo. Al menos pégase un piscinazo entonces para que se queme un poquito. Pero lo que se trata es que se vaya libre y con un proceso de restauración. Eso es lo importante. Y tan barato.
Mire lo que dice en el Salmo 32. Salmo 32 dice, la dicha del perdón. El perdón es una dicha. Hay personas que vienen cargando bultos de toda la vida. Uy, yo he tenido que administrar, gracias al Señor, personas. Pues a mí también me da dicha ver cómo la gente se libera de cosas. Pero hay gente, porque yo también lo viví, que uno a veces cree que no hay una fórmula para ser libre de tantas cosas. Sobre todo yo sé, por ejemplo, lo horrible que es cuando a una persona le hacen brujería, porque a mí me la hicieron. Y uno no haya qué hacer, eso es a volverse loco. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cuántos de ustedes anhelan que el Señor les perdone su transgresión? Porque muchos han transgredido. Pero si nosotros viniéramos a juzgar, entonces nos tocaría amarrarlo al techo con un lazo y empezar a que cada uno pasara y le metiera un pellizco. ¿Por qué transgredió la ley de Dios, hermano? Pero como la idea es que se reconcilie con el Señor, y en el perdón hay una dicha. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mire, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Si usted saca la iniquidad, confiesa, usted va a ser bienaventurado. Bienaventurado. O sea, usted se va a ir a su aventura y le va a dar bien. En cuyo espíritu no hay engaño. Si ve que es que, yo no sé, pero todo lo que tiene que ver con el Señor habla mucho del engaño. Le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí un verdadero hijo de Dios en quien no hay engaño. Diga, yo tengo que sacar el engaño. Renuncio al engaño. Diga, renuncio a seguirme engañando. Porque si usted pone a mirar bien, usted mismo se ha engañado. Y si usted mismo se engaña, pobrecito el que está al lado de usted, porque usted lo va a engañar. Un hermano de esos dinosaurios que le digo, que saben la Biblia y explican los mapas también. Le he hecho por todo lado, llego a Bogotá. Pastor, regáleme un momentico. Ay, hermano, siga. Le dije, usted ya sabe qué debe hacer, usted ya le ha dicho todo, usted ya le hice por aquí, le hice por allá, le eché de col, diablo rojo, de todo. Le dije, hermano, usted ya sabe qué hacer. Y yo le hablé así porque ya definitivamente le dije, si yo hubiera sido mujer, yo nunca me hubiera fijado en usted. Uy, no, hermano. Uy. Pero así, o sea, ahí en la pura cara se lo dije. Pobrecita su esposa. Yo la verdad le tengo pesar a su esposa. Soportárselo a usted. Uy, no. ¿Sabe qué, hermano? No voy a orar por usted. Dios lo bendiga. Esas administraciones son poderosas. Pues yo dije, mínimo, no vuelve.
pero mire que se ha cambiado. Sí, porque normalmente el pastor, ay hermano, hermanito, haga lo que le dije, hermanito, pero no se vaya de la iglesia, mire que, o sea, es como uno rogándole pastor al otro, haga lo que quiera, si se quiere váyase. Yo soy un pastor mero raro, ¿cierto? Lo que pasa es que dijo alguien la terapia de choque. Una vez necesita ser sacudido también, porque es que a veces la gente se acomoda. Hay gente que se engaña a sí misma, o sea, saben que está haciendo mal, sabe que se puede morir, sabe que se puede perder, sabe que puede ir a la ruina, sabe que se puede quedar sin mujer, sabe que su mujer la puede coger otro, sabe, o sea, uno sabe muchas cosas y todavía sigue engañándose. ¿Qué está esperando? Pero es que el pastor no me llama. No ha entendido, no ha entendido. Muchos varones que cargan la Biblia se han quedado sin mujer, ¿sabe por qué? Porque en la mentalidad religiosa cree que la ceremonia que le hicieron y le dijeron es para toda la vida, cree que la mujer se le va a aguantar todas sus mañas toda la vida. Y cuando ve que se va con otro, ¡qué sorpresa! De verdad, yo he visto varios videos de eso. Claro, el matrimonio eso es para toda la vida, pero hay personas que se aburren y no quieren esperar más. Y nosotros como varones es que sácala, llévala al cine. A veces nos volvemos muy religiosos y no hacemos, dejamos de hacer lo que se debe hacer. ¿Amén o no amén? ¿Usted qué haría si fuera ese que entró a la oficina y le dijera lo que yo le dije? Uy, voy a levantar a este pastor porque me habla así. Una vez un hermano dijo es que le han dado ganas de levantarme. ¿Y por qué no me levantó? Los demonios son los que quieren pero no pueden. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado. Cada día ya llevamos un proceso de sacar la iniquidad. Ya sacamos lo más visible, lo más palpable, pero llevamos años en este proceso, pero a veces todavía el Señor nos recuerda algo que sucedió. Seguimos sacando, seguimos confesando y seguimos renunciando. Es un proceso. Por eso usted tiene que ser muy responsable en este proceso de su vida. Amén. Es un proceso. Muchas enfermedades del cuerpo, la raíz está en su espíritu. Cuando el espíritu está enfermo, el cuerpo también se enferma, el alma se enferma. Muchas enfermedades de los huesos es porque el espíritu está contaminado, tiene iniquidad de brujería, de hechicería, ancestros. En cuyo espíritu no hay engaño. De verdad, ¿usted sí conscientemente quiere sacar el engaño de su vida? De verdad. Mientras callé se envejecieron mis huesos, dice ahí en el Salmo 32:3. ¿Por qué cree que se envejecieron los huesos mientras cayó? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu, nuestro espíritu está en los huesos. Cuando nuestro espíritu o cuando nosotros estamos espiritualmente mal, se secan los huesos, se envejecen los huesos. Mucha gente que sufre
osteoporosis, ¿es? Si se pueden a mirar su iniquidad, la abuelita fue bruja, se quedó mueca de tanto chupar tabaco, santería, idolatría, y esas personas alguna vez también asistieron a algún culto a las tinieblas. Su espíritu está contaminado, su espíritu está lleno de iniquidad y se materializa en los huesos. Muchas de las personas que van a las iglesias y sufren de los huesos es porque realmente no han tomado la palabra de Dios como debe ser, realmente no han tomado la vida espiritual en justicia y por eso mismo están afectados en los huesos. Seguro que cuando se haga una confesión como la que vamos a hacer, muchos van a ser sanos de los huesos. Amén. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire lo que dice en el 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No se puede seguir encubriendo la iniquidad. No la siga tapando. Dice, mi pecado te declaré. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces diría el teólogo en el griego y en el hebreo, ¿y entonces por qué lo tenemos que decir públicamente? Porque también en otra parte de la Biblia dice que confesados vuestros pecados los unos a los otros. Y eso trae libertad. Si usted anhela irse libre y realmente nuevo, crea a la palabra. No siga razonando y clasificando allá en su computador de acuerdo a como siempre lo hace, porque si sigue lo mismo no va a cambiar nada. Yo digo, simplemente, dijo el pastucito, hay que tener sentido común. Si la empresa va mal, se hace un balance y queda en rojo, pues hay que hacer ajustes para que el resultado del siguiente periodo sea diferente. Entonces, si usted viene hoy, sabe que tiene una necesidad en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, viene hoy, escucha, pero no cambia nada, no hace nada, sino que dice o sigue igual, pues no va a haber ningún cambio. Pero no va a seguir igual, va a empeorar. Porque el tiempo hace que todo se vaya deteriorando más. Esta es una oportunidad para que usted lo haga delante de Dios y realmente experimente ese cambio. Eso dijo el Señor Jesús: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Si ustedes quieren saber si la doctrina es verdadera o no, obedezcan y sabrán si las palabras vienen de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso dijo el Señor Jesús. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo.
hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Queremos entregarnos a ti, Señor, para que nos uses. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. ¿Cuántos de esos hombres hay aquí esta noche? Levanta tu voz a Él si tú eres uno de ellos. Oh, aleluya. Señor, yo quiero ser uno de esos hombres que tú andas buscando. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y estamos conscientes.